el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Yo le quiero pedir un favor. Ahí sentado, como está, crúcese de brazos, así, pero con firmeza, como suegra, digo yo, así, posición de suegra. Y ahora, así cruzado de brazos, rápidamente, crúcelos al revés, al contrario. No es tan fácil, ¿verdad? A algunos se les dificulta, a pesar de que es lo mismo. Pero bueno, pues hace medio raro y algunos no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dificulta? Es más, no solamente lo mismo, puede ser que sea mejor incluso cruzarlos al revés por el reloj o las pulseras. Porque no estamos acostumbrados. No es que esté mal. Simple y llanamente no estamos acostumbrados y se nos dificulta, nos incomoda. Bueno, hay ciertas predicaciones que en ocasiones resultan incómodas. Nos incomoda. No porque estén mal, sino porque no estamos acostumbrados a tratar esos temas o abordarlos de esa manera. Y yo tengo la sospecha, es una sospecha nada más, que este es uno de esos casos. La palabra que estás a punto de recibir. Así que si en algún momento te incomoda, pues haces así al revés. Y dices, a ver, voy a checar. No necesariamente está mal, simplemente no estoy acostumbrado. Vamos a la escritura. Vamos a Éxodo capítulo 12, donde está a punto de suceder algo con una profundidad profética y teológica tremenda. Pero necesitamos entender el contexto de lo que está sucediendo. Porque hay ocasiones donde el tiempo, miles de años de conocer la historia, nos impiden entender la vivencia que fue en ese instante en un contexto completamente distinto. Aquí es la ocasión donde Dios está tratando por primera vez en la historia con el pueblo de Israel como un pueblo. Eso a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. No nos damos cuenta que hubo mucho tiempo donde el Señor, trató únicamente con personas, no con el pueblo. Yahvé trató con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero no trataba con el pueblo. Eso inició en Egipto, cuando el pueblo está esclavizado, claman al Señor y el Señor los va a tomar como pueblo. Luego los va a fundar como su nación en el desierto. Antes de estos tiempos hablaba con personas, no hablaba con el pueblo colectivamente. Esta es la primera vez. Oye el clamor, envía a Moisés con una buena noticia, van a ser libres, Dios los ha escuchado, pero hay algo que hay que hacer. Y Dios empieza a establecer ciertas prácticas, les da instrucciones para educarlos, para prepararlos profética y teológicamente para la revelación gradual de su plan, no solamente para ellos como nación, sino para el pueblo de Dios con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la primera vez que les va a dar instrucción de lo que se va a convertir en la Pascua, en el Pesaj hebreo. Pero no había sucedido, nunca había sucedido. Es la primera vez que Dios les da esta instrucción que para ellos les tuvo que haber resultado tremendamente extraña. A nosotros no, repito, porque tenemos 2000 años de cristianismo revelado. Pero para ellos era la primera vez. Son esclavos en Egipto y sucede esto. Vamos, Éxodo capítulo 12, verso 7. Y dice así: tomarán luego algo de esa sangre, está hablando del cordero, tenían que sacrificar a un cordero, y dice, y van a tomar la sangre del cordero. Nosotros entendemos quién va a ser ese cordero cuando venga la revelación, es Cristo, pero ellos no lo sabían. Ellos simplemente le están diciendo que tomen un cordero y que tomen sangre del cordero, y dice, y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Van a agarrar la sangre y la van a poner en su hogar, y esa sangre va a proteger su hogar. Entendemos nosotros ahora la revelación muy clara, ¿de acuerdo? Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Jesús, ¿qué estaba celebrando en la última cena?
justo esto. Esto se va a convertir en una ceremonia. Dios les va a decir, van a celebrar esto que les estoy diciendo a perpetuidad. Y Jesús, celebrando la Pascua, va a decir, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y esta copa es mi sangre, que es vertida a su favor para perdón de pecados. Estaba celebrando esto, el Pesaj, la Santa Cena para nosotros. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas, los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo. Aquí es donde quería llegar, porque nosotros conocemos muy bien el Pesaj y la Santa Cena, en lo que se va a convertir y el simbolismo de cada cosa. Solo entendemos muy bien que Jesús es el cordero, el pan es su cuerpo, la copa es la sangre, pero aquí hay una instrucción de la cual poco se enseña y que Dios instituyó. Dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Pesaj significa pasar de largo. Va a pasar el ángel de la muerte de largo. Y ustedes no van a morir. Solamente van a morir aquellos que no estén amparados a la sangre del cordero. Pero les dice algo que para nosotros no tiene mucho sentido. Y van a celebrar, van a comer esta Pascua con el manto ceñido a la cintura, las sandalias puestas, la vara en mano y deprisa, porque es el Pesaj del Señor. Hay que entender el contexto, porque lo que les está diciendo Dios que hagan, que cenen de una forma justo contraria a como normalmente ellos cenaran. Primeramente ellos se quitaban las sandalias. ¿Por qué? Caminaban en la suciedad, no existían los beneficios que tenemos hoy tecnológicos, el agua era muy escasa, así que ellos llegaban a casa y se quitaban, lo primero que hacían era quitarse las sandalias después de haber andado en la arena, en el polvo, en el estiércol, para poder cenar. Se las quitaban, se lavaban los pies y ellos no vestían como nosotros. Ellos usaban mantos, ellos usaban túnicas. Y ellos no se sentaban en una mesa como nosotros, se sentaban en el suelo, se inclinaban de cuclillas, así comían. Si tú con una manta lo haces, las piernas de alguna forma te quedan sujetadas, te quedan envueltas. Eso haría muy difícil correr, por ejemplo, o pararte. Justo lo que Dios le está diciendo es, te vas a agarrar el manto y te lo vas a ceñir en la cintura, o sea, te lo vas a levantar como una falda, te la vas a levantar para que queden las rodillas fuera y te metes el manto en el cinturón. Y calzado. ¿Por qué? En una posición de poder salir rápidamente. Con tu vara, o sea, lo que Dios les está diciendo, van a comer listos para ser liberados. Porque de eso se trata el Pesaj, de ser liberados. Y si tú no sabes en qué momento yo te voy a liberar. Así que quiero que celebres preparado, listo para recibir el milagro. Para que en el momento que yo te diga, llegó, en ese momento tú te pares y ya no tengas que ponerte el calzado, no tengas que remangarte el manto, no tengas que ir a buscar tu vara, tienes que estar listo para la liberación. El pueblo de Dios, por definición, debería de estar listo para los milagros de Dios. Debemos de estar listos. Fíjate, estábamos en Éxodo 12:7. Vamos a Hechos 12:7, mismo capítulo, mismo versículo, no creo que sea casualidad. Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel, vístete, cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. El pueblo de Dios debe de estar listo para ser liberado. El pueblo de Dios debe estar listo para recibir un milagro. Y entendemos muy bien los simbolismos. El cordero es Cristo, el pan es su cuerpo, la copa es su sangre. Muy bien. ¿Y el manto? ¿El manto qué significa? Sabemos que es estar listos para recibir las promesas del Señor. Estar apercibidos. ¿Qué significa el manto? Porque todo tiene un significado. Dios no lo hizo para incomodarlos y que estuvieran ahí con el manto recogido y con sandalias, porque sí, hay una enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué significa el manto? Se predica muy poco sobre el manto, se predica mucho sobre el cordero, sobre su sangre, sobre su gloria a Dios,
pero no se predica sobre el manto. Y sin embargo, el manto aparece proféticamente, no solamente desde los tiempos del Antiguo Testamento, sino incluso en el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, que significa ¿qué Apocalipsis? Revelación. El Apocalipsis significa revelación. Fíjate lo que nos va a revelar la Escritura. Apocalipsis 19, a partir del verso 7. Nosotros celebramos la Santa Cena el último domingo de cada mes. Tenemos comunión con el cuerpo, con la sangre del Señor, tenemos comunión unos a otros, nos ponemos a cuentas con el Señor. Todos esos simbolismos ya tienen una revelación práctica en la vida de la iglesia. ¿Qué significa el manto? Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Para nosotros es claro ya que el Cordero es Cristo, ¿de acuerdo? Porque ya fue revelado. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La Cordera, ¿no? La iglesia. Pero no digas la iglesia, di la iglesia nosotros. Nosotros somos la esposa del Cordero, amén. Fíjense, por eso el Apocalipsis se tiene que leer desde la revelación de toda la Escritura. Si no, no entenderíamos nada. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, esa vestimenta con la que Cristo viste a su esposa, que es la iglesia, ¿qué es? Las acciones, ¿qué? Las acciones justas de ¿quiénes? De los santos. Entonces, este ropaje son acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues ahí nomás muy poquitos dijeron nosotros. Para los que tengan duda quiénes son los santos, bueno, algunos dicen, oh, son los apóstoles, los santos. Bueno, quiero mostrarte lo que dijo un apóstol. Y no cualquier apóstol, el apóstol Pedro. Vamos a Pedro capítulo 2, verso 9. Muy conocido. Dice, mas vosotros ¿quiénes? Nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Y el problema está que nosotros hemos correlacionado santidad con perfección. Para nosotros un santo nos imaginamos alguien que normalmente va a estar en una iglesia, en un pedestal, y que si lo volteas de cabeza hasta pareja te va a conseguir, de lo virtuoso que es. Ok, eso no es un santo en la Escritura. La palabra santo del hebreo kadosh y del griego hagios significan lo mismo. ¿Qué significa la palabra santo? Separado, apartado. No tiene que ver con la perfección. Un santo es alguien que se aparta para Dios, que separa ciertas cosas para Dios, que no participa en ciertas cosas por sus creencias. Eso es un santo. Y nosotros somos llamados a la santidad. Dios no te pide perfección. Dios demanda santidad. De hecho, la Escritura dice que sin santidad, si eso lo saben, nadie verá al Señor. Fíjate, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad es imposible ver al Señor, es imposible ver su manifestación, es imposible ver su obra, es imposible ver sus milagros. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios, dice la Escritura también. Entonces, la santidad es un tema mayor. No tiene que ver con perfección. Tiene que ver con que nos apartemos para Dios. Nos separemos para Dios, que no seamos iguales al mundo. Volvamos al Antiguo Testamento, a este sistema de sacrificio de una ovejita. ¿Por qué Dios instituyó eso? ¿Por qué hace esa cosa tan extraña de decir, bueno, cada vez que peques, vas a agarrar un cordero y lo vas a sacrificar? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Dios odia a los corderos? No. Dios nos quiere dar una enseñanza y, entre otras cosas, Dios quería mostrarle al pueblo que tenía que haber un sacrificio para lavar sus pecados, pero que entendieran que cada vez que pecaba el pueblo,
sufría un inocente. Porque Dios podría haber perdonado desde el cielo. ¿No es cierto? Dios instauró eso con un propósito, que luego se va a ver revelado en Cristo. Pero nosotros tenemos que entender esa enseñanza. Cada vez que pecas, sufre un inocente. No solamente sufres tú, porque el pecado trae sufrimiento a tu vida, sino que haces sufrir a los demás. Y entonces Dios los ilustra para educar a este pueblo pecaminoso y sin rumbo, empezar a ordenarlos y le dice, cada vez que peques, tus pecados te son perdonados, pero ¿qué crees? Vas a tener que sacrificar un cordero. Y entonces iban con su cordero. Y a nosotros, a 2000 años, se ha romantizado y llevar el cordero con su pielecita blanca como nubes, y el sacerdote de Dios lo toma como intercesor, y entonces su sangre nos limpia. Eso se oye muy bonito, y de hecho así es teológicamente. Pero en la práctica, tratemos de imaginarnos lo horrendo de ese cuadro. Personas cargando sus ovejas, llevándolas a un matadero, a un baño de sangre, el altar totalmente lleno de sangre, con olor a sangre, con olor a animal quemado, el pelo de la oveja quemado, la sangre corriendo. Todavía Moisés tenía que agarrar un hisopo y empaparlo en sangre y rociar al pueblo, que cayera sangre de un animal recién sacrificado, los balidos de las ovejas al estar siendo sacrificadas. Era algo espeluznante, era algo nauseabundo. Y Dios lo hizo con ese propósito que entendiéramos, que es horrible el pecado, que es nauseabundo y que alguien tiene que pagar además de nosotros mismos con sufrimiento. Pero ¿qué crees que hizo el pueblo? El pueblo, en lugar de dejar de pecar un poco, dijo, ¿sabes qué? Vete a comprar 4 ovejitas porque hoy me voy de antro y mañana voy a tener que ir a sacrificar. O sea, en lugar de pecar menos, empezaron a sacrificar más. Se volvieron inmunes al dolor de esos animales, inmunes a lo terrible y pesado del trabajo de los sacerdotes, que tenían que estar haciendo eso día y noche, continuamente. Se volvió inmune el pueblo de Dios. Y por eso vamos a ver en el Antiguo Testamento, Samuel, que fue juez y profeta de Israel, él sacrificaba. En 1 Samuel 15:22 dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se no están entendiendo. Lo que Dios quiere que hagan es que obedezcan para evitarse estos males, para evitarse estas tristezas, estas tragedias. Oseas, otro profeta del Antiguo Testamento, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios dice, si obedecieran más, habría menos sufrimiento, batallarían menos. Además, imagínate lo que era andar comprando borreguitos y borreguitos para andarte purificando y purificando y purificando. Vivían en problemas económicos por pecadores. Claro, entendemos que somos una condición de pecado que no podemos evitar del todo. No, estamos hablando de los corderitos que puedes evitar. De esos quiero hablarte, de los que deberías de evitar y no estamos evitando. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Y te lo estoy leyendo del Antiguo Testamento, donde estaba vigente el sistema sacrificial. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio que presentó Juan el Bautista, que es la persona que Dios eligió para allanar el camino del Señor, para preparar el camino
del Señor para que el pueblo empezara a entender una nueva teología, empezó diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Te lo muestro en otro evangelio, Marcos capítulo 1, verso 4. Te lo puedo mostrar en todos los evangelios, Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan decía: arrepiéntete y bautízate para que tus pecados sean perdonados. Entonces, bueno, sí, pero era Juan el Bautista, luego vino Jesús y cambió todo. Ajá. Vamos a ver qué predicaba Jesús. Mateo capítulo 9, verso 13. Estas son palabras de Jesús, Y pues ya está citando, de hecho, a Oseas. Los está remitiendo al Antiguo Testamento, donde Dios ha venido diciendo lo mismo una y otra vez. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Y Jesús va a añadir: porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y ahí normalmente decimos amén. Pero no lo diga. ¿Por qué? Porque no ha terminado Jesús de hablar. A nosotros nos han enseñado mucho esa parte, que Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No es cierto? Lo han dicho una y otra vez, y es una verdad. Pero si la decimos así, es una verdad a medias. Porque no fue lo único que Jesús dijo. Vamos a leerlo completo. Para eso quiero que tengas la Biblia en la mano. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa parte es la que casi no se nos enseña. Sí vino a llamar a justos y a pecadores a arrepentirse. Arrepentirse. Si todavía les queda duda, vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Fue lo primero que empezó a predicar. El primer sermón de Jesús fue: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 4 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el evangelio. Desde el Antiguo Testamento se dice: cambia tu forma de vivir. Juan el Bautista empezó diciendo: se tienen que arrepentir. Jesús vino, él lo identifica como el Cordero. Es Juan el Bautista quien nos dice: este es el Cordero. ¿Cuál Cordero? Es el Cordero del Pesaj, el Cordero por el cual por su sangre vamos a ser liberados. Dice: él es el Cordero del mundo, que quita el pecado de todo el mundo. Es él, su sangre es suficiente. Pero tienes que arrepentirte. Y luego Jesús empieza a predicar y predica que tenemos que arrepentirnos. Al inicio de su ministerio, durante su ministerio, va a la cruz, muere, derrama su sangre en nuestro favor, resucita, y ya resucitado, vamos a Lucas 24, verso 46, para que lo digan: siempre eso era antes de la cruz. Ya en la cruz se cumplió todo. Efectivamente, en la cruz se cumplió todo. En la cruz Jesús pagó por nuestros pecados. Su sangre es suficiente. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos, salvo ampararnos a su sangre. Pero ya resucitado, Jesús dice, Lucas 24, 46, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre ¿el qué? El arrepentimiento. Entonces, amada iglesia, el arrepentimiento es esencial para entrar en el reino de los cielos. Es esencial. No podemos obviarlo. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Porque mucha gente entiende algo equivocado. Hay gente que piensa que arrepentirte es un sentimiento, un remordimiento. Ay, yo me arrepentí. No, eso se llama remordimiento. Arrepentirse etimológicamente significa cambiar de dirección.
Eso es arrepentirse. Cada vez que la Biblia dice arrepiéntete, cuando Juan el Bautista decía arrepiéntete, ellos entendían en hebreo, cambia tu de dirección. Condúcete de una manera distinta. Cambia de dirección. Eso es arrepentirse. No tiene que ver con una sensación de remordimiento, sino con una decisión de cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar, que no es agradable al Señor. Eso es arrepentirse. En el siglo XVI, una de las cosas que causó el rompimiento de la iglesia y que va a dar lugar a la reforma con Martín Lutero y los padres protestantes, fue que estaban en contra de las indulgencias de la iglesia. Porque la iglesia se había vuelto brutalmente indulgente. Al grado que si pecabas, ya no ibas con una ovejita, ibas con dinero. Y pagabas y te daban una indulgencia. Existía incluso la indulgencia plenaria, donde con dinero te perdonaban tus pecados y los futuros que pudieras hacer. Y se levantaron en contra de eso. De que la iglesia se había vuelto tremendamente indulgente, permisiva de una manera excesiva, justificando, tolerando el pecado, tolerando comportamientos dañinos, sin ningún tipo de corrección, sin consecuencias, complacientes con la corrupción, convirtiendo a un pueblo creyente en un pueblo sumamente irresponsable con sus actos. Cuando la Escritura nos dice, cambia tu forma de vivir, porque sufres y haces sufrir a otros. Cada vez que unos padres pecan, hacen sufrir a sus hijos. Hay generaciones que han sufrido por los pecados de sus padres. Y a su vez, esos niños lastimados se van a convertir en hombres y mujeres lastimados, van a hacer sufrir por sus pecados a otra generación, y así constantemente. Y creemos que ese pecado se va, no tiene consecuencias, simplemente porque venimos a la iglesia o le pedimos perdón a Dios. Si le pedimos perdón a Dios, quiero ser muy claro, Dios nos perdona. La salvación es por gracia, pero hay mucho sufrimiento innecesario que te estás causando y que le estás causando a gente a tu alrededor de manera innecesaria. Y eso es un doble pecado. Tenemos que cambiar. ¿A qué grado se puede cambiar? 1 Corintios 11:1. Un hombre se para enfrente de toda una congregación en Corinto y les va a decir algo tremendo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Fíjate nada más. Fíjate los pantalones de este hombre. De pararse y decirle, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros atrevería a ponernos aquí y ponernos de ejemplo. Y de ejemplo de imitadores de Cristo. Pues hubo un hombre que lo hizo. Es el apóstol Pablo. Y no olvidemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, fue un asesino, un perseguidor de la iglesia, un hombre corrupto. Pagaba dinero para sacar licencias para poder ir y sacar de su casa a hombres, mujeres y niños y obligarlos a apostatar. Y este hombre va a tener un cambio tan profundo que va a decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y sabes que los demás no dijeron nada. Uy, si nosotros lo hiciéramos, imagínate. Nuestra esposa, ándale pues. Nuestros hijos, ándale pues. En una ocasión alguien me dijo, yo creo que Pablo se arrepintió de haber dicho eso. Y yo, ¿pero por qué dice eso? Porque yo creo que fue muy soberbio lo que hizo. Yo creo que Dios lo regañó. Y dije, yo no creo. El Espíritu Santo permitió que eso quedara en la Escritura. Es porque así era. Pues yo creo que no. Y dije, pues yo creo que sí. Yo le digo, bueno, cuando me vaya al cielo le pregunto a Pablo. Me dice, ¿y si Pablo se fue al infierno? Le preguntas tú. Si a usted le gusta el cine, como a mí me gusta mucho el cine. Me choca cuando hacen un remake de una película. Por eso el título de este sermón es remake. No me gustan los remakes porque normalmente salen muy mal. Echan a perder una muy buena película. Y casos hay muchísimos. La de Ghostbusters es terrible. La de Robocop es brutal. La de Gladiador.
pero ese no es un remake, esa es una continuación. Pero finalmente las echan a perder. Y fracasan. Bueno, nosotros fracasamos porque somos una mala versión del plan original de Dios para nuestra vida. En Efesios 2:10 Él nos dice, son hechura mía, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos el mejor guión, tenemos el mejor director, tenemos la mejor iluminación, pero por alguna razón elegimos la peor versión de nosotros. Como Sansón eligió ser la peor versión de un juez de Israel. Cuando la Escritura nos dice, sean irreprensibles, sé la mejor versión posible. Y tú puedes pensar, es que no es posible. Sí es posible. Llevo muchísimos años predicando. Y fíjate, nunca en mi vida, en todos mis años de predicar, he visto a una pareja aquí maldiciéndose y diciéndose cosas horribles. Y sin embargo, cuando tenemos consejerías, sucede en sus casas. Aquí nunca he visto a un padre golpear excesivamente a su hijo o decirle que es un tonto, un bueno para nada. Nunca lo he visto aquí. Pero sucede en casa. Porque aquí sí se pueden controlar y en casa no. Porque si lo pueden hacer aquí, lo podríamos hacer allá. Pues no es que no puedo, aquí sí puedes. Recuerdo muy bien que una vez nos hablaron para una consejería matrimonial a mi esposa, a mí, y vamos a la casa de este matrimonio y se estaban peleando fuertemente. Mi esposa y yo, se oía desde afuera. Pues, ¿qué hacemos? Yo, habla de la patrulla. Estaban peleando muy fuerte. Y de repente toco yo. ¿Aquí hay? Digo, el pastor. Se calla. Y abre. ¿Cómo está, pastores? Pasen, por favor. Digo, entonces sí se pueden controlar. Y se controlan cuando llegan los pastores. ¿Pero qué creen? No nos controlamos sabiendo que Dios nos ve en todo momento. Dios que sí es santo, no nos podemos esconder de Él. No elige hacer su peor versión. No elige hacer un remake barato. Y quizá usted no nació con la mejor escenografía, en el mejor contexto. Quizá le ha tocado ser protagonista en medio de la adversidad. Actor de una familia disfuncional. El personaje que fue lastimado, violentado. Pero de vez en cuando se dan remakes que salen bien. Mi hermana invita mucho a mi hijo Santiago a ver películas clásicas. Entonces Santiago llega constantemente a decirme, oye, vi esta película, qué buena está, qué interesante. Y yo le dije el otro día, ¿sabes cuál tenemos que ver? Esta película la tienes que ver. Entonces la empecé a buscar y me di cuenta que la original es malísima. Es una película de 1920 y tantos, 1925. Es muy mala. Pero luego hicieron una versión en el 59 que está considerada una obra de arte. Se llama Ben-Hur. Ganó 11 premios de la Academia. Más que la película esta de... ¿Cómo se llama? La nueva esta que salió, que habla de México. Emilia Pérez. Más que Emilia Pérez. De vez en cuando hay remakes que salen. Luego hicieron otra, no hace mucho, que no es tan buena. Bueno, yo decido quedarme con la mejor versión. La versión de Ben-Hur del 59. Sería absurdo que me fuera a ver la del 29 a lo fuera de los años 2000. Elijo la mejor versión. ¿Por qué se conforma usted con la peor versión de usted? ¿Por qué no elige la mejor versión? Sí, el lastimado, pero usted puede ser el lastimado que se hundió, el lastimado que lastimó a otros, o puede ser el lastimado que perdonó. Puede ser el atrapado en una adicción que se liberó en el poder de Cristo. Puede ser ese hombre violento que se convirtió en un padre cariñoso que guió a sus hijos en el Evangelio. Puede ser ese insensato que se volvió prudente por el poder de la Escritura. Ese irresponsable a un hombre ejemplar. Esa persona iracunda a una persona llena del fruto del Espíritu Santo. Con Cristo es posible.
Pero usted tiene que entender que el cambio es posible. Y tiene que ponerse el ropaje de la santidad. Santificarse, apartarse, dejar de participar en cosas que está participando. Dejar de hablar de una forma que está hablando. Porque de esa manera usted se está preparando, estar listo para su milagro. Dios no le va a mandar el milagro, Dios no le va a mandar el escape si usted no está listo para salir y tomar las promesas de Dios. Usted tiene que saber que el cambio es posible, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es lo posible. Nuestro terreno es el terreno de lo posible. No estoy hablando de aquello que no puedes superar, sino de aquello que sabes y puedes y no lo has hecho, en muchos casos con la ayuda de una iglesia permisible, que te predica un evangelio falso, de una hipergracia, y que en el camino estás lastimándote y lastimando a los demás. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Quiero terminar con Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Quiero que lo escuches, pero que lo escuches con el corazón, porque es palabra de Dios y es para nosotros hoy. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y en verdadera santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más. Que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, abandonen toda ira, abandonen todo enojo, abandonen gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La santidad es el viento que aviva el fuego del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.